precisamente para quien vamos a hablar en instantes, es la clave del periodismo futuro, que son las operaciones filtradas. O sea, aparecen datos que a veces no sobrevuelan la realidad, sino que efectivamente se esconden, y la tecnología de repente los hace irrumpir y llaman la atención de muchos. En este caso, una investigación que engloba a periodistas de nuestro país a partir de una decisión de un, no sé si decirlo, de un medio... Un medio de África, de continente. Sí, pero a partir de la decisión de un consorcio ruso que encuentra la clave para incidir en la política argentina. Y bueno, toda esta presentación aquí en nuestro país se ha hecho en principio a partir de una presentación de la gente de Chequeado, y en simultáneo con Santiago O'Donnell, que es el editor de FiltraLeaks. Él además, o sea, es periodista y editor en jefe de la sección internacional, o como se llama en Página 12, El Mundo. Es Santiago O'Donnell y está precisamente en línea con nosotros. Santiago, ¿cómo te va? Buen día. Hernán, Nicolás y Mali, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo andas, Hernán? Sí, Chequeado es como ustedes, simplemente levantó la noticia y la publicó. No, la noticia la hacemos. Esta investigación la hicimos con Diana Cariboni de Open Democracy, que es una periodista argentina que vive en Uruguay desde 1984, y Sofía Álvarez Jurado de Forbidden Stories, que es una periodista española que vive en París. Santiago, te tuvieron una semana, casi en una olimpiada, apareciendo en todos lados, contando estos detalles de esto, y te agradecemos infinitamente que hayas accedido a que podamos charlar un rato, porque sabemos que esto termina siendo apasionante, ¿no? Sí, no, al contrario, Hernán, te digo que muchos más fueron los que le dije que no, pero con vos, viste, que siempre estás en las buenas y en las malas, y tu radio, que me parece que es un proyecto hermoso de trabajo comunitario, siempre me gusta estar, así que un gusto estar con vos y tu equipo y contarles un poco esto de esta filtración, viste, que a veces, no en el caso tuyo ni acá, pero a veces dicen, medio africano, como si fuera, viste, casi... diría un comentario, casi lo dicen con racismo, ¿no? Como diciendo, si es africano es malo, ¿viste? Y te metes en The Continent y es un gran medio, realmente está... Primero que Sudáfrica, bueno, es un país que en términos de desarrollo no tiene nada que envidiarle a la Argentina, ¿no? Pero se hace muy buen periodismo en África. Te diría que en términos de filtraciones, mucho más que la Argentina, ¿viste? Yo hace poco... publiqué un libro, Filtraciones, donde contaba que en la Argentina la gran mayoría de las filtraciones, o sea, tomemos las últimas, ¿no? Lago Escondido, Andis, el avión de Adorni, los documentos de Libra, salvo los documentos de Libra, que ahí está, es la clásica filtración, digamos, del secreto de sumario en tribunales, que algún empleado de un juzgado te pasa lo que algún juez quiere o algún fiscal quiere mantener en secreto. Además son todas filtraciones, a mi juicio, que están muy vinculadas a los servicios de inteligencia, digamos, que acá en la Argentina todavía no existe esa tradición, que sí existe en África, y yo creo que tiene que ver con su pasado colonial, y también existe en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en el norte de Europa, de ciudadanos, viste, que de repente están trabajando para una corporación y ven que esa corporación está haciendo cosas feas o cosas que van en contra de la democracia, o que van abusos de poder o violaciones a los derechos humanos, y entonces son ellos los que te filtran la información. Esta gente, como hemos conocido a Edward Snowden, hemos conocido a ¿cómo se llama? A Chelsea Manning y tantos otros, ¿no? Y hace poco estuve ahí con Carmen Aristegui, de la gran periodista mexicana, y que me dio una muy buena noticia, que fue que en México, por primera vez, porque en Latinoamérica en general las filtraciones, viste, la gente tiene esta idea del buchón, tiene idea de que hay que tener códigos, que al final esto termina ayudando a los corruptos y termina ayudando a los que quieren ocultar información, y de esa manera dañan a la democracia, ¿no? Pero bueno, en México por fin, el año pasado con Televisa Leaks se rompió ese círculo en América Latina, porque un estudiante de cine que había ingresado a Televisa termina entregándole
4 o 5 terabytes, no sé mucho cómo funciona eso, pero millones de documentos. Justamente Aristegui investiga porque Televisa había creado una unidad de fake news junto con la Corte, con 2 empleados de la Corte Suprema de México para atacar y difundir mentiras sobre sus adversarios políticos y económicos. Entonces empieza a haber filtradores en América Latina, que me parece que es muy importante porque... ¿Sabés qué me pasa? Un poco haciendo un análisis desde tu irrupción, contando todo este proyecto, que algo de lo que estás diciendo es la clave, que justamente la semana pasada lo hablábamos con Nicolás, ¿no? Acá hay algo que no se percibe, y es que el periodismo, en la esencia del periodismo, algo que venís ejerciendo hace mucho tiempo, es la clave para sostener la democracia. Es decir, si ese periodismo no es agudo, no es profundo, no señala efectivamente estos hechos de corrupción, la democracia se debilita. Y lo que percibo, y vos un poco abriendo el juego para tu lectura, es que hay algo que pasó. Primero es llamativo porque se habla de Rusia, entonces está bueno jugar esa estrategia, pero en el fondo esto está señalando lo permeable que está el periodismo en la Argentina para habilitar cualquier cosa sin saberla. Tal cual, viste, yo hace 10 años, ¿te acordás? Publiqué los Wikileaks, mostré todas las maniobras de la embajada norteamericana y algo parecido o comparable que hacían los americanos acá a través de la embajada, ¿no? Y el hecho de cómo escribí un capítulo entero en ArgenLeaks sobre cómo operaba desde la embajada de Estados Unidos al grupo Clarín, nada menos, ¿no? El más grande de la Argentina. Que dicho sea de paso, digamos, todo lo que me aplaudían entonces son los que ahora se rasgan las vestiduras, y todo lo que se rasgaban la vestidura entonces son los que ahora me aplauden, ¿no? ¿Sabés es que parte de la regla del juego y no me quejo. Es una de las claves por las cuales banco mucho lo que haces, porque en todo este tiempo que nos hemos conocido, que tuviste la deferencia de venir a conocernos a nosotros y charlar acá en vivo, marca efectivamente que tu mirada sobre el periodismo es la de aquellos que no importa de qué se está hablando, sino efectivamente señalar dónde están esos corrimientos. Hemos hablado aquí de un montón de hechos en algún momento del proceso que llevaba adelante en Bolivia con Evo Morales. Digo, tus salidas son quirúrgicas y esto pone en evidencia a aquellos que hacen un mal periodismo. Por eso para mí va a ser siempre una referencia poder escucharte y abrir este juego para entender cuál es este trasfondo, ¿no? No, y lo mismo va para vos y para tu radio, porque vos fíjate que vos no me llamás cuando la noticia le conviene o es lo que le gusta escuchar a tu audiencia. Vos me llamás cada vez que hago un hecho noticioso, ¿viste? Y me bancás, y me parece que eso es un gran servicio, no por mí, digo por tu radio. Porque sí. Dame un segundo, Santiago, estamos teniendo una complicación justamente con el audio. Parece como si alguien nos estuviese filtrando a nosotros. A ver si podemos corregirlo o vamos a intentar hacer una reconexión. Vamos a intentar hacer una reconexión. ¿Qué fue lo que pasó? Se digitalizó completo. Estamos hablando como si fuésemos robots. No sé si vos me llegás a escuchar, Santiago. Yo te escucho perfecto. Bueno, perfecto. Vamos a ver si podemos... A ver ahora. ¿Me escuchás, Santiago? Perfecto, yo desde que empezaste te escuché siempre perfecto. Nosotros tenemos un inconveniente acá, entonces recibiendo la señal. A ver, ahí te escuchamos bien. No, qué bueno, no, que decía que me parece que vos haces un gran periodismo porque no es que me buscás cuando te conviene o te sirve la noticia y que justamente las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, yo creo que no es que uno no sabe las consecuencias o que es ingenuo o que no le importan las consecuencias, obviamente me importan, pero lo que no puedo dejar es que incida en lo que hago, justamente porque también me parece que no se toman en cuenta todas las consecuencias a veces, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora dicen, bueno, la consecuencia de tu investigación es que le quitaron las credenciales a los acreditados en la Casa Rosada, ¿no? Cuestión que tardé 15 minutos desde que salió la noticia a repudiarlo en Twitter y a exigirle al presidente que devuelva las credenciales y a decir que se trata de un hecho cínico y peligroso de censura, ¿no? Pero de lo que no se habla es de vos sí pusiste el dedo en la llaga, ¿viste? No se habla de las consecuencias de no publicar. ¿Qué pasa si yo tengo un interés que es desde mucho interés público? Tengo una información que es de mucho interés público y que la tengo chequeada y verificada.
porque lo lindo de estas filtraciones es que se puede verificar por fuera de la filtración, o sea, las notas truchas no las puedo verificar por fuera de la filtración. Bajaron las notas, bueno, eso por fuera de la filtración. Sí. Entonces tengo esa información y decido que ustedes niños son demasiado inmaduros para recibir información y me la guardo y me autocensuro por razones políticas. Le estaría haciendo un daño muy grave Tremendo. A la libertad de expresión en la Argentina, me parece, ¿viste? O sea, y aparte me pondría en una posición paternalista de decir, yo puedo saber ciertas cosas porque soy un hombre grande y me la banco y tengo mucho conocimiento. Y ustedes son unos pequeños corderos que no están capacitados para recibir esta información porque va a venir el lobo Milei y se los va a comer, así que por el bien de ustedes los mantengo en la ignorancia, ¿viste? Me parecería Santiago, una actitud muy paternalista. Vos sabés que casi al momento en el que vos das a conocer esta información, empiezo a ver la modalidad de algunos periodistas. Primero que me detuve a escuchar para mí un párrafo clave donde vos decís, lo llamativo de esto está relacionado con que el valor que se pagaba supuestamente para infiltrar esas noticias está por encima de lo que se paga una nota en la Argentina. Y me parece que ese es el dedo en la llaga en el que yo hago hincapié. Digo, se está blanqueando algo que probablemente el lector desconozca. Y es que hoy será a través de este conglomerado de, no sé, empresarios rusos que apoyan una medida a complicar aquí en la Argentina con la gestión Milei, pero lo que se está señalando claramente es que los periodistas son infiltrados constantemente para, con notas pagas, publicarlas en los medios. Y esto degrada completamente la profesión periodística y ha hecho en este último tiempo que muchos editores o muchos dueños de medios exculparan esa relación echando a los periodistas, corriéndolos a un costado, bajándoles sus notas, pero ninguno se explayó diciendo, sí, nosotros para vivir tenemos que vender notas, si no, no podemos vivir. Me explico a dónde voy, ¿no? Bueno, lo que decís, pero justamente ese me parece que es uno de los debates que yo quería, justamente y me parece que hay un gran lío en los medios, por suerte, que más allá de la barbaridad que hizo Milei, todo este debate que vos estás nombrando, por lo menos me parece que se está empezando a hablar, o por lo menos me parece que lo desvelamos, como bien decís vos, ¿qué importa si la plata viene de Rusia, si los ensobrados, para usar el término mileísta, son esto o lo otro? Lo importante es saber, bueno, las noticias son gratis, la tecnología ha avanzado a un punto donde es casi imposible pagar por los controles editoriales que existían hace 15 o 20 años, entonces se infiltran noticias por todos lados y en la Argentina te diría que yo creo que nunca fue negocio hacer periodismo, por lo menos desde la década del 70 en adelante, qué sé yo, desde la época de La Opinión o los viejos diarios, que había 5 diarios, que había diarios a la tarde, a la mañana. Sí, sí. Desde esa época, a mí me parece que, por ejemplo, no me la quiero agarrar con Clarín, pero es un ejemplo muy claro, digamos, que el negocio de Clarín para mí no está en vender diarios, sino que es una empresa que debe ser el segundo grupo económico más importante de la Argentina y que tiene posición dominante en prácticamente todos los mercados. Te diría que según un estudio de Becerra y Mastrini, creo que todos los mercados infocomunicacionales, estamos hablando de más de una docena de mercados, que va desde la creación de películas, de televisión, radio, internet, la venta de celulares, fibra óptica, o sea, todos los negocios que te puedas imaginar que tienen que ver con la comunicación, Clarín tiene una posición dominante. Entonces, claro, es negocio para ellos tener un medio que prácticamente es una agencia de publicidad para todos los negocios del grupo, digamos, ¿no? O promocionar los negocios del grupo y hacer lobby político para que esos negocios prosperen. Digo, obviamente que está lleno de excelentes periodistas Clarín y que muchos no tienen nada que ver con esto, pero me parece que el objetivo, o sea, Clarín me parece que no le va a importar perder plata en imprimir 60.000 ejemplares o 100.000 ejemplares de diarios que cada vez menos gente compra, siempre y cuando, digamos, siga vigente esa herramienta y le sirva para sus otros negocios. Y claro, me parece que, qué sé yo, si decís La Nación, bueno, La Nación, mucha gente dice que los verdaderos dueños son los bancos y cómo se dice, las empresas de automóviles. En página 12 prácticamente lo poco ingreso que hay es toda pauta oficial de gobiernos, ¿no? De afines, de gobernadores, municipios, ¿no? O sea, claro, entonces vos tenés, digamos, ¿quiénes son los verdaderos dueños? Porque cada vez
cuesta menos publicar, digamos. Antes necesitabas un edificio, necesitabas 200 empleados en blanco, una imprenta, una cosa. Ahora nos juntamos vos y yo y armamos un medio. Entonces, realmente lo que importa mucho es quién pone la plata en términos de aviso, demás, o sea que y además antes había, no sé, 200 avisadores, ahora hay 2 nomás. Sí. Entonces el poder del avisador, lo que importa es sostener pasa a ser el prestigio, ¿no? El prestigio. Claro, el problema es ese, que cuanto más te comercializás, pero aparte del prestigio igual lo vas a ir perdiendo, porque antes eras el único que hablaba, ¿viste? Había 4 diarios, ahora hay 200.000 medios, entonces ¿cómo haces para seguir siendo uno de los 4 más importantes cuando hay 200 medios, cuando hay nuevos formatos, cuando aparecen nuevas personas, nuevas formas de comunicar? Entonces, ahora, Santiago, digamos, hablando puntualmente... El prestigio lo perdés. Claro, hablando puntualmente de los periodistas, yendo un poco a la investigación propia de Filtraleaks, es muy difícil, ¿no? Ahondar individualmente en los periodistas que, digamos, publicaron estas notas, ¿no? Porque ustedes hicieron el listado de los medios y se dieron a conocer algunos nombres, pero más que nada de filtraciones de los propios medios, y también hablaron ustedes de ciertos autores fantasmas, ¿no? Identificados en todo esto. Exacto, sí, nosotros no nombramos periodistas individuales. Mira, de las 250 notas, solamente hay 2 notas firmadas por un periodista que existe, y nosotros no lo nombramos. Obviamente, me parece que, y de vuelta, todo el hincapié terminó siendo en el dinero, ¿no? Nosotros no pudimos demostrar, y por eso lo dejamos claro en nuestros artículos. En el mío lo dije 2 veces directamente, ¿no? Nosotros no pudimos demostrar que alguien cobró plata, y realmente me parece que lo importante no es lo que no pudimos demostrar, y lo que fuimos muy abiertos el primer día en decir no lo pudimos demostrar, sino todo lo que sí pudimos demostrar. ¿Qué pudimos demostrar? Que la campaña prorrusa existió, claro, que hubo decenas de artículos firmados por gente con inteligencia artificial para cumplir objetivos que aparecían en un documento de inteligencia que decía queremos notas truchas diciendo esto, lo otro, y las notas truchas aparecieron. Y cuando fuimos a hablar con los editores, salvo estas 2 notas, que repito, de un solo medio, todo lo demás con los que hablamos, la gran mayoría eligió no contestar o contestar en off the record, pero ninguno nos pudo decir que las notas habían sido escritas por personas de la redacción. Todos dijeron que las notas venían de afuera, que se la compraron a un intermediario, a una agencia, esto o lo otro. Entonces tenemos las notas truchas, tenemos los objetivos políticos que se cumplen con esas notas truchas, y tenemos a los dueños de los medios que no pueden decir de dónde vinieron esas notas y que eventualmente las bajan, ¿no? Entonces, me parece que lo lindo de las filtraciones es que claramente el documento es la vedette y no la interpretación del periodista, pero que se pueden demostrar por fuera de la filtración. O sea, claro, vos podés demostrar por fuera de los audios, por fuera de las capturas de pantalla de Telegram, podés demostrar que los jueces y funcionarios que viajaron al Lago Escondido, pagados por Clarín, viajaron al Lago Escondido, pagados por Clarín, y quisieron hacer facturas truchas, ¿viste? Vos podés demostrar por fuera del video de Adorni que Adorni viajó en un jet privado a Punta del Este. Vos podés demostrar por fuera de los audios de Spagnuolo, podés demostrar que se pagaron coimas en Andis. Entonces, el documento es el inicio, pero también hay muchas cosas que aparecen en el documento que no pudimos demostrar por fuera de lo que dice el documento, entonces no la publicamos. Claro. Básicamente que toda esta gente sabía que tenía algo que ver con los rusos, sabían que las notas se las habían enchufado los rusos, y nosotros no lo sabemos, entonces no lo podemos decir. No podemos decir tal o cual político que aparece nombrado en el documento como contacto de los rusos es efectivamente un contacto del ruso, porque no tengo comprobación independiente. Entonces, claro, me parece que ya de por sí un documento que fue chequeado y realmente podría hablar horas de los medios que forman parte del consorcio, que son muy prestigiosos e independientes, pero digo, más allá de eso, es muy raro conseguir un documento de inteligencia que muestra una campaña de un país de inteligencia en todo el mundo. Se van publicando notas en distintos países del mundo, todas que también tienen maneras de comprobarse independientemente, al igual que la de acá, y acá en la Argentina poder demostrar que existió una campaña de inteligencia. Entonces, sí, me parece que tanto los que se victimizan
como los que acusan se agarran de una cifra que nosotros nombramos. Bueno, ¿hay cifras en los documentos? Sí, hay cifras, dicen esto, pero nosotros no tenemos manera de saber si se pagó esto o no. Y sin embargo parece que toda la discusión pública, en vez de hablar de los temas que mencionaba Hernán, terminan en cuánto pagaron y cuánto cobraron y quién cobró y quién pagó, que para mí no es lo más importante ni es lo que queda más claro en esta investigación. Santiago, hay un recorrido en el que vos detallás que en parte, no sé si algunos de estos periodistas con los que pudiste hablar, si en off the record, algunos señalaba que estuvo empujado de alguna manera por un sector de empresarios que en nuestro país veían con muy malos ojos la decisión del gobierno de Milei de frenar la construcción pública, o sea, de dejar de licitar a aquellos que venían ganando licitaciones sobre un montón de actividades. Digo, esto de alguna manera deja entrever que hubo un apoyo acá para facilitar ese camino. Bueno, esa es, o sea, nosotros a través de los medios, como bien decís vos, en off the record, varios medios nos señalaron al mismo intermediario. Ajá. Y nosotros no lo nombramos porque justamente ninguno lo dijo on the record. No, si a mí no me dicen en off the record, fue fulano de tal, yo no puedo nombrar, no me parece ético, ¿no? Ahora, con esa persona obviamente la llamamos y conversamos y hablamos largamente. Sí. Y esa persona nos dice a nosotros, no, yo no tengo nada que ver con los rusos, tengo que ver con, a mí esto me lo dieron unos empresarios que están en contra de la obra pública. Ahora, y te digo más, nos mandó una especie de contestación por escrito, sí, donde hizo un descargo medio raro, donde dijo que yo lo único que hice fue editar notas de fulanito de tal y menganito de tal y nombró a dos personas totalmente que nunca había escuchado hablar, así que estamos tirando de la piola y qué sé yo, pero a lo que voy es que la persona no dijo fueron fulano y mengano, entonces no pudimos seguir con la cadena, digamos, a ver quién lo dijo, si es verdad, si es una excusa de él para no decir que habló con los rusos, si es una excusa de los otros para decirle a él que no venía de los rusos sino de la obra pública, si efectivamente eran tipos que estaban en contra de la obra pública y que hablaron con los rusos. Lo cierto es que la campaña y los 250 artículos exceden el tema de la obra pública e incluso exceden el tema de la crítica a Milei. Sí. Porque, por ejemplo, los rusos porque la campaña fue a favor de Rusia, eso no lo puede negar nadie. Después, si fue los yanquis haciéndonos creer que fueron los rusos para que pensemos, viste, como dicen, viste, lo mismo que dicen de Nisman, viste, no se suicidó, lo mataron, pero quisieron hacer pensar, bueno, no sé, hasta ahí no llego, hasta ahora todas las pruebas que vi son que viene de Rusia, ¿no? Entonces, ellos dicen, por ejemplo, que un objetivo muy grande es apoyar a Luis Arce en su pelea con Evo Morales en Bolivia, ¿no? Esto es en el 2024, cuando Arce era presidente y Evo Morales era su principal opositor, siendo que Arce había sido su vicepresidente, viste, bueno, esas cosas que pasan, ¿no? La política es tremenda en todos lados. Sí, tremenda en todos lados, ¿no? Entonces, eso, que no tiene nada que ver con Milei, ¿no? Entonces hay un analista político muy importante en Bolivia, que aparece en un montón de medios diciendo que esto fue un autogolpe, que es lo que la mayoría de gente pensó. Hubo un momento que hubo una especie de golpe contra Arce, que aparecieron unos tanques en Plaza Murillo, que metieron preso al general Zúñiga, y ahí todo el mundo como que pensaba que esto era un tema que hacía Zúñiga, que hacía Arce como para conseguir un poco de apoyo, porque estaba cayendo en las encuestas y demás, ¿no? Entonces, según estos documentos, Rusia manda un equipo de espías a Bolivia para apuntalar la imagen de Arce y para, digamos, convencer a todo el mundo que efectivamente había habido un golpe, habían atentado contra la vida de Arce, ¿no? Y esto figura en los objetivos, digamos, de los medios argentinos que mencionan los documentos. Claro. Entonces, vemos una fake news que aparece en uno de estos medios que dice que escuchate esto porque es medio gracioso, ¿no? Que dice que el intento de golpe a Arce había fracasado porque llegaron tarde los francotiradores. Y nadie sabe por qué llegaron tarde los francotiradores, ¿no? Que habían ido a asesinarlo a Arce. Sí. Entonces, el experto que citan es un tipo que en todos los demás medios había dicho que era un autogolpe. O sea, el tipo opinaba exactamente lo contrario. Entonces, agarraron sus palabras
las dieron vuelta completamente y lo transformaron en publicaron. nota. Y eso sale publicado en un medio importante de Argentina. Eso no tiene nada que ver con la obra pública, eso es a lo que voy, pero sí tiene que ver con la campaña que estaban tratando de instalar los rusos en América Latina. Entonces, no sé si es... Sí, quiero para quienes se enganchan ahora, estamos charlando con Santiago O'Donnell, periodista, que bueno, devela a través de Filtraleaks esto que estamos contando, que fue sensación la última semana. Y me quiero conectar con algo, sobre todo para mirar a futuro, porque a mí lo que me preocupa mayoritariamente es esto que en algún momento repasamos, ¿no? Que la democracia se debilita cuando no hay un buen periodismo. Y entonces vemos cómo se crean medios, nosotros lo tenemos chequeado con Nico acá muchas veces, se crean medios para levantar datas de otro, para multiplicar supuestamente las fuentes, pero son la misma, simplemente que son presentadas por otras páginas. Esto suele suceder mucho, el que anda en el periodismo lo observa con mucha claridad. Esto ya viene de hace tiempo, durante mucho tiempo se fabricó en el proceso del kirchnerismo, fue muy visible, y después fue muy visible el Tendal, cuando esos supuestos empresarios mediáticos desaparecieron dejando a muchos periodistas colgados del pincel. La paradoja es que, por lo menos es sensación, la vuelta de uno de esos referentes y dueños de medios, que es Sergio Spolsky, que jugó y coqueteó con la política, que fue referente del kirchnerismo en algunos distritos y que ahora vuelve para manejar un medio. Y ahí es donde digo, se debilita la actividad del periodista. No lo sé, pero dicen que se pone al frente de una... Dicen que vuelve. De una radio, exactamente. Digo... No sabía. Está muy bien informado. No, pero a ver, forma parte... Podríamos... No, muy bien, en serio lo digo. Podríamos buscar esto como señalamiento porque... Otros ejemplos, sí. No entiendo lo que decís. Si me das pie a algo que para mí es muy importante decirlo, si te agradezco, si me das un minutito. Sí, ¿no? Que tiene que ver con esto que decís. Esto que decís vos, de que hoy en día, ¿por qué? Primero, vamos, ¿por qué afecta a la democracia cuando la información no circula? Digamos, ¿por qué afectaría a la democracia que yo no cuente lo que sé sobre esta operación, ¿no? Porque cuando, o sea, siempre se habla de que cuando no hay circulación libre de personas, estamos en una dictadura. Cuando no hay libre circulación de bienes, estamos en una economía, digamos, cerrada de un gobierno autoritario, ¿no? Entonces, la libre circulación de bienes y de personas se supone que son dos elementos claves para una democracia. Bueno, más importante, a mi juicio, que la libre circulación de bienes y de personas es la libre circulación de información. ¿Y por qué es esto? Porque la información hoy en día vale mucho más que cualquier bien, que cualquier poder. O sea, vos podés tener un ejército, podés tener 10.000 misiles, podés tener una mina de oro y podés ser amo y señor de un territorio enorme. Pero si yo tengo acceso a todas tus cuentas bancarias, si yo tengo acceso a tus delitos privados, si yo tengo acceso a los movimientos de tu familia, si yo tengo acceso a tus planes de negocios, el poder lo tengo yo. O sea, la información hoy en día es el bien más importante. De hecho, la guerra se pelea con información. Ya casi no se pelean con soldados las guerras, se pelean con drones que son X y O, que son algoritmos, que son virus informáticos. O sea, hoy en día la información es el oro o el petróleo del siglo pasado. Entonces, ¿quién controla la información? Controla el poder y sobre todo la opacidad es poder. Quien tiene ese poder de mantener secreta información tiene mucho poder. Entonces por ejemplo, te doy un ejemplo. Quiero confirmarte, perdona Santiago, quiero confirmarte esto que decía porque Pablo Montaña lo publicó en La Nación, donde confirman que Sergio Spolsky volvería a hacerse cargo de uno de los medios de los que se desprende Indalo Media, ¿no? Lo que se denomina Vale 97.5, no sé si continuará con el mismo nombre, pero digo como para cerrar este dato, porque lo había visto ya en muchos lugares, y entonces digo, ¿con qué facilidad los empresarios, supuestos empresarios mediáticos, porque es gente que efectivamente desde ese lugar ha hecho política y ha sido muy beneficiado con pauta para
terminar brillando como ha estado en los medios, termina dejando colgado del pincel a muchos periodistas que genuinamente están cumpliendo su tarea y que de repente de la noche a la mañana se encuentran con que el medio se cae así, ¿no? Terrible, terrible. No, por eso te decía, viste, que vos agarrás, por ejemplo, tomás el caso del Lago Escondido, ¿no? Sí. Que mucha gente por ahí no se acuerda, que fue un caso tremendo de dádivas y conflicto de interés, ¿no? Aparece entonces el entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, en cadena nacional. O sea, tengamos en cuenta esto, el presidente de la Nación en cadena nacional denuncia este hecho y dice que es un hecho que socava la democracia y instruye a los fiscales de la Nación a investigar, ¿no? Sí. Y sin embargo, no solamente estos tipos logran que esto pase al fuero de un amigo que hasta el juez Sebastián Ramos, que hasta aparece en las escuchas, porque sí, es íntimo amigo del funcionario macrista que fue, sino que no solo logran totalmente matarlo en la justicia, sino que el grupo Clarín, bueno, uno lo puede entender, ¿no? Que no diga nada al respecto. El grupo La Nación, el grupo Infobae, puede decir, bueno, son más o menos aliados políticos, por ahí prefieren no decir nada. El grupo América, que suele ser más independiente, también se calla totalmente la boca, pero cruzás la grieta, y el grupo Indalo, que es el grupo de C5N, y el grupo Octubre, que es el de Página 12, también se callan la boca y no dicen nada. O sea, imagínate el poder que tenés que tener para que los 5 grupos de comunicaciones más importantes de la Argentina se callen la boca. Ahí aparece, entonces vos tenés... Ahí aparece el famoso dicho, entre bomberos no se pisan la manguera, ¿no? Están todos ahí como muy atentos. Y para mí... Pero hay distintos bomberos. Sí, para mí algo de similares características ha sucedido con tu denuncia, es decir, los medios trataron de correrla en una semana hasta con las principales caras de esos medios, señalando que ellos no tienen nada que ver, o sea, hay que ir hasta las últimas consecuencias. Lo veía Rossi desesperado, despegándose de lo que había pasado en la página web de América 24. Nosotros estamos en la televisión, nada tenemos que ver, o sea... La sensación es realmente muy dura. Te pregunto para cerrar, Santiago, de cara a la formación de nuevos periodistas, porque todo esto, digo, tu trabajo a través de Filtralix, esta idea de que el periodismo... Sí, pero Hernán, déjame, simplemente te quería redondear esto, porque es importante para mí, que digo... ahí los principales actores eran el macrismo, eran el grupo Clarín y la familia judicial, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí. Y ellos logran frenar una filtración denunciada nada menos que en cadena nacional por el presidente de la Nación, y la frenan y la callan, y salvo otros medios alternativos, logran hacer esto. Ahora, ¿qué pasa cuando sale lo de Andis? No la pudieron frenar. Todos los medios de la Argentina hablaron de Milei y del 3% y de Karina. Y eso te demuestra que el poder permanente en la Argentina lo tiene Macri y la familia judicial del Grupo Clarín, y que el poder de Milei es un poder alquilado, un poder prestado, y él es simplemente un representante del poder, pero no tiene él el poder permanente. Creo que también las filtraciones te muestran quién tiene poder en la manera en que quién logra suprimirlas, porque de vuelta, quién controla la información, y eso es lo que importa en términos de poder. Pero quería cerrar con los estudiantes de periodismo. Yo no sé, yo lo que digo siempre, mi regla número 1 de periodismo es no me lo digas, mostrámelo, ¿no? Entonces yo, qué sé yo, más que decirle a un estudiante de periodismo qué tiene que hacer, te diría: seguir a Hernán Daisich, fíjate cómo labura, poné todo el día su programa, es un peso durísimo lo que estás haciendo, que me caen los hombros, pero entiendo a dónde vas. O sea, hay una discusión sobre qué es el periodismo, y para mí es muy sensible eso de que la protección de la democracia está centrada en la buena actividad periodística. O sea, sin esas investigaciones, sin tu aguda percepción de lo que pasa, es clave que todo esto termina lamentablemente erosionando nuestra democracia, ¿no? Absolutamente, Hernán. Santiago, gracias por este tiempo, gracias por la deferencia siempre, por atender el teléfono y por prestarse a esto, que para mí es la clave de poder seguir defendiendo esta tarea que hacemos. No, y te felicito siempre por el medio. Me gusta mucho lo que haces. Me encantó cuando
pude ir ahí a conocerlo y compartir un almuerzo con vos y charlar con la gente que labura en la radio, que realmente me parece que demuestra la importancia de estos proyectos comunitarios, y que no están justamente lo que vos decías, que no están... no tienen esa presión de un empresario arriba que les está diciendo lo que tienen que decir y no decir. Gracias, que tengas un buen día. Gracias. Igualmente. Santiago O'Donnell, periodista, creo que con esa definición engloba claramente esa decisión, ¿no? La de enfrentarse a todas estas cuestiones sin importar cuáles son los perfiles y la defensa, si se quiere, ideológica que puede tener detrás. A mí me parece que esto efectivamente sigue sosteniendo nuestra democracia. Sí. Y un poco lo que contaba de lo que pasó en México, tal vez sea un proceso, esta denuncia, que debiera tener un debate interno sobre el periodismo en la Argentina, ¿no? Cómo pegar un salto de calidad, cómo entender la actividad periodística. Es difícil, no es fácil. Sí, totalmente. Sí, aparte, lo bueno es que, lo llamativo es que esto fue noticia la semana pasada, nosotros lo retratamos en el Circo Político, y ahora, hoy lunes, una semana, no se habló más del tema. Completamente borrado. Toda Entonces, la semana. Está bueno recapitular sobre eso, ¿no? Sí, justamente con él. Sí, por eso el agradecimiento, y incluso la semana pasada había chances de poder haber hablado con él y le dije, démonos un espacio para ver cómo es el derrotero que tiene la noticia, y a una semana podemos decir que prácticamente se ha borrado de la agenda, que todos los medios han participado, no importa cuánto estén a favor o en contra del actual gobierno. Un poco lo que él describía sobre esa causa del lago escondido está en el fondo de todo esto. Pero ahora me parece a mí que mucho más sensible sobre la figura de los periodistas, lo difícil que es hacer periodismo, porque económicamente la tentación de publicar una nota en tal lado y que te la paguen por fuera, claro, es una clave que erosiona mucho la actividad periodística. Sí, ojalá los salarios, ¿no? Sí, totalmente, son deplorables, así que era un poco lo que queríamos contar con él. Bienvenido sea que lo pudimos tener con Nico acá, como cada semana, trayendo algo de actualidad, en este caso poniéndole punto a esta investigación. Gracias, Nico. Que tengan buena semana, chicos. Dale, chau, chau.